Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un programa a través de Simi Radio, este programa de Simi Chat. Es un gusto para nosotros como Simisae poder llegar a ustedes a través de esta plataforma y poder seguir aportando elementos que sean de mucha utilidad para las diferentes situaciones en las que nos vamos presentando o que se van presentando a lo largo de nuestra vida. Durante este mes de noviembre hemos estado abordando sobre todo temas relacionados al duelo, a la muerte, etcétera. Obviamente porque ha sido un tema que, bueno, un mes en donde este tema como que es obligado, ¿no? En ese sentido, hoy también abordaremos esta realidad de los procesos de duelo, pero desde la perspectiva de los duelos inconclusos en relación directa con la desaparición forzada, una realidad lamentable en nuestro país, bueno, y en muchos otros lugares, pero vamos a hablar sobre todo de la realidad que está más a nuestro alcance, que es la que vivimos muy penosamente en nuestra República Mexicana. Y antes de presentar a nuestra invitada de honor de esta ocasión, permítame invitarlos a que desde este momento, como saben, tenemos nuestra línea activa las 24 horas del día durante todo el año, 800-911-3232. Llame para atención psicológica. No solamente, como hemos mencionado en algún momento, no es atención en crisis únicamente, sino que se les ofrece el seguimiento formal en términos generales. También nos pueden escribir, ya lo saben, a nuestro correo electrónico centrodiagnóstico@semisae.com.mx o visiten nuestra página semisae.com.mx y encontrarán diferentes materiales, mucha información sobre nosotros. De pronto tenemos usuarios que nos llaman para ver si acaso es cierto que existimos y que Semisae no se trata de alguna estafa o cosas así. No, claro que no. Pueden visitar nuestra página oficial, simisae.com.mx, y también escribirnos a nuestro correo y llamarnos a nuestra línea. Sin más, vamos a dar inicio a nuestro programa. Gracias a todos los que se están conectando, a los que se van a conectar y sobre todo saludos también a aquellos que nos verán ya en el programa grabado. Tenemos a Carla Murillo, una especialista que hemos invitado al día de hoy, y ella, bueno, nos va a hablar un poquito más de ella, quién es, qué hace, y bueno, los pormenores pues los iremos dando a lo largo de esta hora de programa. Carla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Perdón, es que aquí esta perrita está jodiendo un poquito. No me No deja pasa en paz. nada, no pasa nada. Este, Permítanme tantito. Ándale, no pasa nada. Y bien, en lo que Carla atiende ahí este asunto técnico, permítanles decirles que muchas veces hemos hablado de los duelos. Los duelos, todos los duelos son complejos, todos los duelos no son fáciles. ¿Por qué? Porque van directamente a una realidad personal que duele. No podemos hablar de que un duelo es más fácil que el otro o es menos doloroso que otro. No, porque es subjetivo, es decir, cada persona lo va vivenciando desde sus perspectivas, etcétera. No podemos decir, por tanto, que un duelo es más fácil que otro. Sin embargo, hay elementos que hacen que tal vez un duelo tenga ciertas particularidades que lo hagan inconcluso, a diferencia de otros. Pero bueno, antes de adelantarme a eso, ahora sí, volvemos con Carla. Por favor, díganos quién eres, Carla, qué haces. Ay, Y, ok, una disculpa. sin Ay, descuidar. me hizo correr. Bueno, mi nombre es Carla Murillo. Soy criminóloga, criminalista. También soy licenciada en antropología física. Pues nada, me he movido mucho en todo lo que es este ámbito forense. Y bueno, también estuve un poquito, un ratote también en la Cruz Roja, pues ahí moviéndome un poquito en lo que es el apoyo, todo lo de, ¿cómo se llama? Atención a víctimas y así. También estuve en lo que se le conocía como CAPEA, el Centro de Atención para las Personas Extraviadas Ausentes, y también en la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues sí, prácticamente todo el desarrollo profesional pues ha sido en atención a las víctimas por desaparición. Uh -huh. Uh-huh. Muchas gracias. Pues No, oye, pues muchísima trayectoria, muchísima experiencia. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Y bien, entrando en materia, un poquito hablaba ya hace ratito de acerca de las peculiaridades que todos los duelos tienen, todos. Obviamente que algunos van a tener un impacto mayor porque tienen un impacto social mayor, ¿sí? A lo mejor la muerte de mi tío, fulano de tal, a que yo lo amaba muchísimo, tiene un impacto evidentemente social porque ataca al núcleo de la sociedad, que es la familia, etcétera. A lo mejor la colonia, el barrio, pero si era una persona conocida. Pero cuando hablamos en términos de duelos inconclusos por desaparición forzada, primero que nada, a lo mejor había que hacer una distinción conceptual, ¿no? ¿Qué es? De qué hablamos en ese sentido? Y vamos por partes. ¿Qué Exacto. pudiéramos empezar a abordar sobre el duelo inconcluso, Pues Carla? primero creo que debemos de definir pues qué es un duelo, ¿no? Porque a veces parece un poquito complejo definirlo, sobre todo por el tema que hoy vamos a estar planteando, pero en general pues el duelo se comprende como un tipo de proceso psicológico, ¿no? En el cual pues cualquier persona nos vamos a enfrentar tras la pérdida de un familiar, de un objeto, e incluso de un lugar en el cual pues tenemos como este pequeño lazo sentimental, ¿no? Claro que como mencionas, la forma de vivirlo pues va a variar mucho dependiendo del lazo que se tiene con estos entes ya mencionados, así como pues la propia configuración psicológica de las personas, como por ejemplo los que llamamos que son fuertes, pero realmente es que todos tenemos pues diferentes mecanismos para ¿cómo decirlo? Mecanismos de defensa en el Ujú. cual nos permiten, pues, a través de nuestra propia historia de vida, pues, afrontar o, pues, vivir una pérdida, ¿no? Entonces, pues, el duelo lo podemos afrontar desde cualquier tipo de pérdida. Por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? La muerte de un ser querido, rupturas amorosas, el cambio de domicilio de un país, e incluso, por ejemplo, cuando éramos niños también podíamos sufrir algún tipo de duelo cuando se nos rompía nuestro juguete favorito, ¿no? Entonces, sí tenemos diferentes tipos de duelo, pero las etapas son exactamente las mismas y no por ello tenemos que minimizar estos tipos de duelo, ¿no? Y sobre todo aquí en el tema que estamos abordando, es un poquito complejo abordar todas las etapas, ¿no? Entonces, pues como un pequeño brevario cultural, sabemos que debemos de pasar por diferentes etapas, como lo son la negación, la ira, la negociación, la depresión y al final la aceptación, ¿no? Pues la negación al principio es como un tipo en donde nosotros estamos como tan habituados a una persona, a un lugar, a un objeto que en el momento en que lo perdemos, pues genera cierto grado de inestabilidad, ¿no? En nuestra rutina, porque nos parece irreal vivir esa pérdida y tenemos que procesarlo, digámoslo de esa manera, como diciendo, no, es que no es posible que esto esté pasando, ¿no? Ujú. Y posteriormente pasamos a lo que es la ira. Esta va muy de la mano con la negación y es algo bastante inmediato o incluso se puede prolongar por un poquito más de tiempo. Esta comienza a actividad estos sentimientos como de impotencia por no haber previsto como esta pérdida, ¿no? O no haber hecho algo para evitar que pasara desafortunadamente lo que pasó. Entonces, por ejemplo, es muy común que cuando no sé, alguien muere en un accidente, pues tú comienzas con estos cuestionamientos de, ¿y por qué yo no le llevé? ¿Y por qué no le insistí de que se quedara? O, ¿sabes? Todos estos sentimientos como de culpa hacia nosotros mismos, ¿no? Incluso explotas contra ti mismo por no haber pasado o evitado esta tragedia. Posteriormente, como que pasas a esta negociación que tras una pérdida empiezas a buscar estas opciones. Por ejemplo, estos pensamientos de necesito estar bien porque no le hubiera gustado a tal persona que Ujú. yo estuviese así o buscar otras alternativas, ¿no? Que nos ayuden a sobrellevar la pérdida. Por ejemplo, en personas que tenían, bueno, tienen o se detectan con cáncer, pues empiezan a buscar algunos tratamientos, terapias alternativas, yo qué sé, ¿no? Entonces, esta
parte de búsqueda es un poquito más o menos hacia la negociación. Posteriormente pasamos a un proceso de depresión en el cual nos damos cuenta de la ausencia y comienza este proceso de desesperanza, de nostalgia, de estar recordando pues las vivencias con esa persona, por ejemplo, ¿no? O con las rupturas amorosas, lloras y a veces no comes o comes de más, ¿no? Con el fin de cubrir el dolor que tú percibes. Pero justo esta etapa nos puede ayudar un poquito para llegar a la última, que sería la aceptación. La aceptación es, digamos, el ideal para cubrir una etapa de duelo, en donde llegamos como una comprensión de la pérdida, pues no porque ya no se quiera a la persona, ya no se le extraña, simplemente asimilamos que ya es un proceso de la vida misma, ¿no? O cuando cambiamos de país, es evidente que estamos habituados a nuestro país, a nuestras tradiciones, a nuestra comida e incluso al propio entorno y el clima, ¿no? Lo estamos extrañando. Pero al convivir con nuestro nuevo entorno, generamos nuevas vivencias en donde pues ya aceptas que estás ahí, ¿no? Y que no por irte del país, pues tú estás dejando de ser mexicano o de querer a tu propio país. Ujú. Pues algo más o menos es similar con la pérdida de las personas. Es decir, o sea, no porque ya no estás llorando, no estás dejando de recordarlas, no estás dejando de quererlas ni de extrañarlas, simplemente asimilas que ya no están y pues que es parte de la vida, ¿no? Pero ¿qué pasa con un duelo inconcluso y sobre todo con personas desaparecidas, no? Bueno, aquí es complejo porque pues continuamente estás como en una incertidumbre, ¿no? Digamos, Sí, desaparece esta persona y no sabes qué le pasó. Entonces, ¿cómo yo afronto mi duelo? O sea, es evidente que voy a tener un duelo inconcluso, ¿sabes? O sea, sobre todo porque, pues, no sabemos por qué desaparecieron, sabemos que son nuestros familiares y que no harían algo, pues, malo, ¿no? O e incluso, pues, saber, digo, por qué los desaparecieron, les hicieron daño y, pues, bueno, tantas preguntas que sí, continuamente rondan a los familiares de los desaparecidos que, claro, o sea, no pueden asimilar que sus familiares hayan sido víctimas de algo, pues, tan inimaginable, ¿no? Entonces, pues tiene sentido y sobre todo hablo para los servidores públicos, pues tener aquí a los familiares gritándoles todo el tiempo, presionando a que hagamos nuestra labor y poder así encontrar a sus familiares desaparecidos y establecer los hechos y por ende, claro, pues se entiende la molestia, están viviendo a diario y de forma cíclica todos estos, pues todas estas etapas de duelo, ¿no? Es un poquito complejo y debemos entenderlo. Y sobre todo, no sé, al menos en mi experiencia, he visto que es una forma cíclica de las primeras tres etapas, ¿no? En sí. las que, pues, primero se niegan pues, rotundamente a hacer, por ejemplo, búsquedas en un semáforo, ¿no? O sea, es inimaginable de que tú Ujú. vayas a un semáforo y que encuentres ahí a tu familiar, o sea, tú no quieres encontrar ahí a tu familiar, ¿no? Tu búsqueda siempre tiende o quiere ir hacia está vivo y lo voy a encontrar vivo, ¿no? Entonces, tenemos esa etapa continuamente de la negación. No quiero ir a encontrar a mi familiar en un semáforo, no quiero y no lo voy a hacer. Y si yo no voy, pues no lo voy a vivir y punto, Claro. ¿no? Sí, y fíjate que justamente este asunto que como marcamos como dentro de la negación, pero también me hace pensar lo cíclico que se convierte esto y las situaciones que queremos negar para no afrontar o no atender vamos, de una manera más o menos adecuada. Y sobre todo porque socialmente la desaparición forzada no es un problema hasta que no te sucede algo cercano, como muchas otras tragedias, como muchas otras situaciones, no son graves hasta que no te sucede. Y ya englobándolo dentro de estos matices que hablas en términos sociales, hace días escuchaba justamente a una magistrada de circuito
hablar acerca de esto y me decía, bueno, escuchaba que decía que la sociedad es el alma de las legislaciones, ¿no? Y yo le decía, Ujú. bueno, pero pues, ¿dónde lo vemos eso, no? Este, porque pareciera como lo que me comentabas hace ratito, ¿no? Los familiares ahí están con los servidores públicos, pues duros, porque de pronto pareciera que esta realidad sobrepasa. Ahora, ¿por qué es importante este aspecto social? Porque impacta obviamente esta vivencia de duelo inconcluso, porque la incertidumbre y la angustia que se está dando de manera cíclica pareciera que se revive con cada encuentro ante algunas autoridades, no voy a decir que todas, pero algunas autoridades que de pronto no tienen la sensibilidad, ni la empatía, ni las ganas de trabajar, ¿no? Eso es una realidad con la que algunas personas de algunos colectivos de buscadores de personas desaparecidas, pues han compartido, ¿no? Parte de su experiencia. Y en ese sentido, cómo poder también irlo elaborando para que se vaya integrando a este proceso que si bien va a ser cíclico, lo cierto es que se debe contener de algún modo. Es correcto. Sí, la verdad es que como servidores públicos a veces no tenemos esta sensibilización, ¿no? De que están viviendo una etapa de duelo y no lo entendemos, porque también para nosotros no sabemos, vaya, que la persona está con vida o no, Claro. ¿sabes? Entonces, digo, también para nosotros es un poquito, pero ¿por qué me está gritando, sabes? Entonces, digo, creo que sí necesitamos al menos en este tipo de trabajos esta sensibilización y este conocimiento, ¿no? De que cualquier persona que esté atravesando por una desaparición, por cualquier tipo de circunstancias, evidentemente va a pasar por una etapa de duelo, ¿no? Y debemos de comprender cada una de las etapas, porque al menos a lo que yo he visto es de que todos van a reaccionar de formas diferentes, ¿no? Hay familiares que son muy comprensivos y que en el momento en que están buscando a sus familiares, o sea, tú los ves enteros y dices, es que no puedo comprender la fuerza con la que está buscando a su familiar, ¿no? Y otros completamente devastados que sí están buscando, pero tú no sabes cómo contenerlos, vaya. O sea, es muy difícil tratar con los familiares, estar ahí frente a ellos y decirles, acabamos de encontrar X o tal cosa, ¿no? Es bastante complicado. ¿Por qué? Porque no sabemos abordarlo, necesitamos esa capacitación, vaya, es necesario. Claro, y bueno, y justo esa magistrada hablaba de eso, que día con día se está trabajando en la capacitación sobre esta materia, y sobre todo porque hay estados que tienen una incidencia mayor que otros. Y esto, híjole, de unos años para acá ha ido en aumento y ha abierto la necesidad de que se pueda capacitar al personal que atiende todo esto. Yo creo que esto, al final de cuentas, pudiera abordar, Carla, los aspectos generales y particulares que tienen las desapariciones forzadas, porque va a implicar incluso la edad, el contexto eh, social en el que estaba y demás, y sin negar que de pronto se envuelve en ciertos estigmas, sobre todo si hablamos si es varón, si es mujer y de qué edades, ¿no? Y lo comento porque en algunos momentos me tocaba escuchar que decían, no, pues es que qué edad tenía y no era parte de un grupo delictivo y empezamos con esos estigmas un poco desfasados, entendibles también porque también son parte de la investigación en algún momento donde se tienen que ir descartando cosas porque hay que deslindar responsabilidades y un montón de situaciones que se pudieran ahí como de manera particular y general. Si pudiéramos adelantarnos en este aspecto, Carla, sobre los aspectos sociales que se pudiera identificar en esta realidad de duelo complicado, ¿qué pudiéramos apuntar al respecto? Pues mira, yo creo que depende del tipo de desaparición, ¿no? Porque incluso muchas veces a algunas personas se les vuelve a revictimizar. O sea, primero ya tienes a tu familiar desaparecido y después viene esta crítica por parte de las propias autoridades, decir, pues es que también su familiar en que andaba, ¿me explico? Ese es un tipo de revictimización. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Volvemos a lo mismo. Tenemos a estos servidores públicos que no están capacitados, que no están sensibilizados en este tipo de temas y que nos
tienden a llevar por los aspectos sociales, su aspecto económico, para poder decirle, pues es que fue su culpa, ¿no? Y evidentemente no. Entonces, sí es evidente que hay diferentes tipos de delitos y de desapariciones que son pues particulares, ¿no? Para cierto tipo de personas, de sexo, de edad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tenemos estos delitos de secuestro, en donde pues tenemos personas desaparecidas, pero justamente el tema es el económico, ¿no? Tenemos personas también desaparecidas por cuestión de género, tenemos personas desaparecidas por trata, tenemos personas desaparecidas por cuestiones de drogas y es algo real de nuestro país, ¿no? Entonces, claro que tenemos que hablar crudamente de estos delitos porque aquí están pasando, ¿no? No podemos hacernos los ciegos y decir, ah, no, claro que no, no lo voy a Claro. decir porque puede ser sensible. No, claro, claro que tenemos que evidenciarlos. Porque justo son la causa por la cual estas personas están desaparecidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, los factores sociales, sexo, edad, etcétera, va a depender mucho eh, del tipo de desaparición que se está dando, ¿no? Eh, no sé, yo en mi caso no estoy ventilando nada ni así, pero pues vaya, era bastante como aleatorio, ¿sabes? Algunas desapariciones simplemente porque tuvieron una pequeña pelea en algún lugar y fue como, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿con quién se metieron? ¿Me explico? O, o simplemente estás en el lugar equivocado, ¿no? Es algo bastante real. También tenemos, por ejemplo, estas desapariciones cometidas por los propios servidores públicos, que es una realidad, ¿no? Sí. Entonces, Ujú. no sé, es tan variado, es tan diversa la forma de desaparecer a una persona por diferentes cuestiones, vaya. Entonces, digamos, cualquier persona puede ser susceptible a desaparecer. Claro. Y justamente todos estos aspectos sociales y que incluso tienen que ver con, obviamente, con asuntos jurídicos, porque estamos hablando de un delito que ya está calificado como un delito de lesa humanidad, Uh -huh. pues muy complejo, que además no prescribe, es decir, no llega a un punto donde ya no se investiga, ¿no? Obviamente que se está obligado la autoridad competente a investigarlo de manera indefinida con todo lo que ya hemos apuntado de alguna manera. Claro, habrá algunas situaciones sociales donde, como tú lo dices, hay personas que lo van afrontando de una manera muy resiliente, a pesar de lo complejo que es, y van a donde tienen que ir, y van con el juez que les toca, etcétera, etcétera, dan un seguimiento como, vamos, resiliente, por así decirlo en términos psicológicos, sabiendo que no ha sido fácil. Sin embargo, hay quienes nunca denuncian, porque también tenemos, lamentablemente en México, una cultura de la no denuncia, no solamente en este delito, sino en muchos otros delitos tenemos una pésima cultura en ese sentido. Y esto Uh lo -huh. traigo a colación justo por lo que escuchaba de la magistrada de circuito que decía que la sociedad es el alma de la ley. Yo decía, bueno, sí, claro que sí, obviamente, pero de pronto sí, tenemos ya organismos, tenemos muchas cosas ya estructuradas, como en otros asuntos, pero que ya en lo práctico tenemos lo que tú comentabas, ¿no? La revictimización, etcétera, entre otros asuntos. Y justamente por eso se hace complicado este duelo. Para los que a lo mejor se están empezando a conectar, ¿por qué hablamos de esto en el duelo? A lo mejor podría preguntarse a alguno, ¿y esto qué tiene que ver con el proceso psicológico? Mucho, porque como ya lo apuntabas tú de manera muy precisa al inicio, ¿no? Todos los duelos pueden pasar por etapas semejantes de mayor frecuencia e intensidad, dependiendo los estilos de afrontamiento que tengan las personas, etcétera. Lo cierto es que este tipo de situaciones sociales, ese tipo de realidades jurídicas, del modo, el tipo, el género y demás, en cómo se dan las desapariciones forzadas, marcan una distinción nada más, una distinción en cómo se vive y cómo afecta ese duelo. Sobre todo porque hablamos de un duelo cíclico, por eso se llama inconcluso justamente, porque a diferencia y nada más es una marcación sin minimizar, como lo hemos dicho desde el inicio, cuando alguien muere, si yo muero mañana,
mi familia tendrá un lugar donde ir a verme, platicarme según su tradición, su religión, su fe, su creencia, lo que sea. Ya saben que está ahí, ¿no? El cuerpo. Pero cuando no, se vive en el limbo, por así decirlo, ¿no? En esta angustia tremenda, constante, en donde hay personas que dicen, pues ya, déjalo descansar, ofrécelo y a lo mejor ya está descansando, etcétera. No, no se puede porque necesitamos evidencia, cualquiera, ya sea vivo o muerto, y llegan a un punto en donde la gente sí pareciera que deja de sufrir, entre comillas, y viene esta negociación psicológica donde dice, bueno, voy a rezar, voy a orar, voy a hacer lo que sea como si estuviera muerto, pero esperándolo vivo, ¿sí? Y digo, es una realidad tremenda. Antes de irnos a un pequeño corte, Carla, no Ujú. sé si gustas apuntar algo más que nos ayude a introducir nuestra segunda parte del programa. Pues sobre todo ya empezar como en sí lo que es la desaparición forzada, ¿no? Podría decirse que en lo social claramente esto va a afectar, puesto que cambian las propias dinámicas familiares, ¿no? Sobre todo con la parte de la negociación, pues comienzan ellos como a unirse a esa búsqueda de su propio familiar, dejando de lado pues su propio trabajo, ¿no? Por ejemplo, o incluso su familia. O sea, ya no la estás atendiendo, te estás dedicando completamente a buscar a tu familiar. En vez de estar, de ir de compras o de un paseo por el parque con tus hijos, pues se convierte en visitas a fiscalías, semefos, ir a búsquedas en campo, etcétera. Algo que en teoría, pues ninguna familia, ninguna persona, pues debería de estar viviendo, ¿no? Y finalmente así también, pues como comentábamos, te sitúa en una posición de víctima, entendiendo que pues hay diferentes tipos de víctimas y pues que claro que hay un cambio en tu entorno social y que repercute en su vida diaria, ¿no? Como mencionábamos, viven ellos continuamente y cada día los procesos de duelo en un día, a diario. Entonces es bastante difícil, bastante complejo estar pasando por esas etapas que incluso hay personas que llegan a enfermarse por vivir estos procesos inconclusos, ¿no? Claro, Pero justamente para entender esto, pues debemos saber específicamente a qué nos referimos como desaparición forzada. Y pues algunos datos a rescatar, pues al menos en México, para finales de julio se hizo como un pequeño conteo de la cifra de desaparecidos. Tenemos cerca de 32,000 personas desaparecidas que a lo largo de todo este tiempo, pues no se han encontrado, ¿no? Y, y que aparte tenemos esta cifra negra, lo que decías, tenemos personas que no denuncian o que no denunciaron en su momento. Recuerdo mucho que llegamos a tener algunas denuncias de personas que desaparecieron en los 70s. Y tú, como servidor público, dices, pero ¿por qué apenas está denunciando, no? Pero justamente tenemos que saber de dónde viene la desaparición forzada, ¿no? Al menos en México, pues digo, la desaparición forzada no empieza con los 43 estudiantes que desaparecieron, tampoco empieza, por ejemplo, con los feminicidios. No, 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 para nada. Esto empieza desde los años 60 más o menos, ¿no? Con la llamada Guerra Sucia. claro. Entonces, creo que para poder nosotros dar una solución, debemos de entender sobre todo, pues vaya, nuestra propia historia. Debemos de entender la propia historia de las desapariciones forzadas, ¿no? Y pues al menos aquí y de manera internacional, pues se entiende que la desaparición forzada, pues es como tal un arresto, una detención o un secuestro en cualquier forma, pero que priva de la libertad a una persona, ¿no? Y sobre todo, pues empezó como que era cometida por el propio Estado. E Sí, incluso, pues ya ahorita, ¿no? Con particulares, pero que están justamente coludidos con el Estado y quedan impunes, ¿no? Entonces, se configura en materia internacional esta figura y ¿cómo se llama?
pues vaya, este artículo de desaparición forzada, ¿no? Pero a nivel internacional, entonces debemos de saber que esto es algo que está pasando no solo en México, pero que sí cualquier tipo de movimiento social es de forma diferente dependiendo del propio estado, territorio, costumbres, tradiciones. Vaya, o sea, no es lo mismo la desaparición forzada aquí en México que en Guatemala, que en Chile, que en Argentina. O sea, hay diferentes tipos de desaparición y no son las mismas, ¿no? ¿Por qué? Porque los contextos sociales son diferentes. Exactamente, muchísimas gracias. Bueno, vamos a un corte, vamos a saludar antes un poco a algunos de los que nos han escrito en el chat. Gracias a Lucy por sus saludos, a Mari Domínguez, a Adriana, a Blanquis Pérez, a Lili, a Verónica, a Viviana, gracias por el programa, Laura Cruz, Karina Cortés, Gaby Roses. Ya contestamos a esa pregunta, Carla lo ha hecho, el duelo dice, es que pregunta, ¿el duelo es únicamente por muerte? No, ya lo apuntaste hace ratito. Alex Errejón, muchas gracias por el tema. Ana Fernández, bonita tarde, igual, gracias por el tema. Saludos, Berenice, Oscar, Magali, muchísimas gracias por sus comentarios y saludos. Recuerden que nos pueden ahí dar su like, compartir el programa, hacernos las preguntas y en su momento las podemos atender. No olviden que pueden escribirnos también a nuestra página, a nuestro correo electrónico, perdón, centrodiagnóstico@semisae.com.mx, llamarnos al 800-911-3232 las 24 horas del día en atención continua para ustedes. Vamos a un breve corte y regresamos. Estamos de regreso, estamos hablando acerca del duelo por desaparición forzada. Nos acompaña con nosotros Carla Murillo, una experta en la materia que nos ha estado dando diferentes elementos, pautas que nos van ayudando a entender desde el plano conceptual, obviamente que con el enlace que tiene y la repercusión que tiene tanto en el plano social jurídico como en la situación particular tanto de la familia como de las personas, porque esta situación y esta realidad, como ya lo hemos dicho, no solamente repercute de una manera particular en el desaparecido, que evidentemente sufrirá una situación muy concreta, pero también tiene una repercusión social desde lo familiar por el cambio de roles, por todas estas situaciones que ya hemos ido marcando poco a poco. Si pudiéramos enfatizar, Carla, entonces, en este sentido, algunas situaciones particulares a las que se enfrentan las familias que están viviendo esta situación con algún familiar o algún conocido muy cercano a ellos de desaparición forzada, ¿qué pudiéramos decir? Pues creo que principalmente las familias, por los procesos de duelo que ellos están pues viviendo, los ánimos obviamente van a cambiar, ¿no? Y la forma de dirigirte a tu propia familia incluso va a cambiar. ¿Por qué? Porque teníamos, por ejemplo, esta etapa de la ira y de la negación es un poco extraña, ¿no? De vivirla, por ejemplo, en casa. O sea, tú no te imaginas vivir viendo a tu papá o a tu hermano, pues con la cama ahí ausente, ¿no? Es como, pero es que tendría que estar ahí, ¿no? Al momento en que yo llegara de trabajar o llegara de estudiar, de donde sea, ¿no? O en la noche, ¿no? Por ejemplo, yo que comparto el cuarto con mi hermana, ¿no? Sería como si ella desapareciera, es como, tiene que estar ahí, ¿no? Ella está ahí. Y creo que mucho de esto pueden vivir las familias, ¿no? Incluso llegué a ver hace no mucho
como un tipo de programa en donde las familias rentaban las habitaciones vacías, ¿no? Esto con la final de que ellos tuvieran como un ingreso que les ayudara a continuar con las búsquedas de sus familiares, ¿no? Porque como decíamos, evidentemente la dinámica familiar cambia. O sea, un papá ya no se va a dedicar a trabajar, que es la cabeza de la familia, se va a dedicar a buscar a su hijo. Y es bastante difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque no te incluye solamente el, el gas o el internet, etcétera, ¿no? O sea, te influye en la propia comida de tus familiares, ¿no? ¿Cómo me voy a trasladar para a continuar con la búsqueda? O sea, es como un vaivén de o trabajo o busco a mi familiar o me pongo triste o qué hago, ¿no? Es, considero yo, como una de las situaciones más difíciles que puede vivir una persona, porque digo, no te das el tiempo de vivir ese duelo. ¿Por qué? Porque no sabes específicamente si está vivo, si no lo está, si está lastimado, si tiene frío, si tiene hambre, si desapareció porque él quiso, si fue una desaparición forzada, ¿no? Porque hay gente que sí ha regresado, ¿no? Y dijeron, ah, bueno, pues es que yo me quise ir, ya no aguantaba estar Claro. aquí, pues no. Pero no todos los casos son así. Entonces, vaya, sí que se alteran las dinámicas familiares, los roles, porque incluso no, ya los hermanos menores se dedican a cuidar a los propios hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos también a los padres que están buscando y entonces tenemos padres ausentes también con otros niños que son menores y que también requieren esa atención. Entonces es difícil vivir esta situación. Y ya ni digamos, pues, personas o familias que tienen menores con discapacidad. Vaya, hay un sinnúmero de situaciones y de cosas que hemos visto, ¿no? Que complican el continuar buscando a sus familiares, ¿no? Y sobre todo por la impunidad que se ve por parte de los servidores públicos en el momento de realizar estas acciones de búsqueda, ¿no? Porque yo no estoy seguro si lo están buscando bien, ¿no? No estoy seguro si están llevando bien la carpeta de investigación, yo no estoy seguro si sí lo están interrogando bien al que me dijeron que pude ser un testigo, o sea, tienen que estar ahí, ¿no? Los Claro, han obligado a estar ahí. claro. Y bueno, y es una situación muy compleja la que se enfrenta. Entonces, la familia, por los roles y todas las particularidades que no se conocen, ¿no? Al final de cuentas, uno ve a los padres o a los familiares buscando a sus desaparecidos, pero no dimensiona lo que está en casa, ¿no? Todas esas particularidades, peculiaridades que tú has dicho, ¿no? Tienen hijos, cuidando hermanitos, hermanos, o cuidados por la tía o por quien sea también de confianza, y obviamente que eso también supone ciertos riesgos en muchos sentidos. Y la verdad es que como has venido diciendo, es un tema muy complejo y muy vasto, y justamente que va agregando un impacto emocional tremendo de manera continuada, porque ni siquiera es de manera gradual, ¿no? Es de manera continuada, porque llega una etapa en el curso del tiempo en el que a lo mejor pareciera que ya no aumenta ni la angustia ni la desesperanza, ¿no? Sino que esto se sitúa en este plano de ser continuado. Es decir, lo estoy sintiendo y obviamente que me voy habituando a vivir ese ritmo de vida. No es que lo vaya tal vez asimilando, sino que ya me voy adaptando a este proceso y a la exigencia que me exige este proceso, porque tengo que seguir buscando, pero tengo que estar respondiendo a las necesidades de la familia, estar al tanto de todo y por cuánto tiempo puedo continuar así. Y le agrego un poquito, que claro, también al parecer lo vas a mencionar, de pronto también tenemos casos lamentables en donde líderes de estos grupos de búsqueda son amedrentados, están ahorita ya en resguardo por las autoridades. Hace días tenía contacto con una de las señoras de las madres buscadoras de Sonora, que me decía, no, pues yo estoy acá en X lugar, y el gobierno me está cuidando, ¿no? Porque ha pasado un asesinato recientemente de otra buscadora, etcétera. O sea, Sí. son situaciones muy lamentables que hacen que este duelo sea así de complicado, no solamente inconcluso, sino que en el proceso
sea aún más complicado que al inicio. O incluso han sido, ha desaparecido un familiar y en este proceso de búsqueda ha desaparecido otro. Y como consecuencia colateral, como daño colateral o como lo querramos decir, al final de cuentas deberá tener una denuncia y un lugar a donde acudir. Y justamente en ese sentido, Carla, ¿cuál sería el proceso para irnos por los asuntos prácticos en los minutos que nos quedan? ¿Cuáles serían el proceso a seguir? Porque obviamente, primero uno nunca espera un duelo de ninguna naturaleza, ¿no? Pero hablando en particular de de pronto se encuentra uno con que pase a la siguiente ventanilla, ¿no? En esta no es, a la siguiente, ¿no? Aunque la norma dice, la ley dice que el juez que lo conoce en primera instancia, ese tiene que darle el seguimiento. Sin embargo, sabemos que en la práctica es un poquito distinto y de pronto se la pasa uno de ventanilla en ventanilla. Y en ese sentido, ¿cómo orientar a la población, a las personas en general que están cruzando por esta realidad? Pues de primera instancia debemos de recordar que no es necesario esperar cierto lapso de tiempo para levantar un acta de desaparición, ¿no? Porque anteriormente, no sé si algunos se acuerdan, que decían, no, es que no han pasado ni 24 horas, ¿no? No, 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 es que desapareció y es en el momento y minuto en el que tú no estás buscándolo es el minuto perdido, ¿no? O sea, ya no encontraste nada, porque hay una hay una particularidad en la comisión de búsqueda, por ejemplo, en donde hay una búsqueda inmediata. Tú haces una denuncia por desaparición y en ese preciso momento hay un equipo que se dedica a hacer esa búsqueda, ¿no? En el lugar específico en el cual desapareció esa persona. Entonces puede haber una cámara, puede haber una persona, puede haber cualquier cosa que nos puede indicar hacia dónde fue esa persona, ¿no? Y que la pueden encontrar en ese mismo momento. O sea, yo me acuerdo hace no mucho encontramos pues a unos chicos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se debe de hacer tu trabajo, vaya, y mucha gente no lo conoce, no sabe que hay búsquedas inmediatas, que hay búsquedas también de larga data, pero ya son estas búsquedas que digamos tienen años, que tienen meses, ¿no? Sí. Pero vaya, sí, tenemos que hacer una denuncia inmediata en el proceso de la búsqueda, ¿no? Y sobre todo, de lo que me he dado mucho cuenta es de que las cámaras, por ejemplo, del C5, de algunos establecimientos, han ayudado muchísimo a la búsqueda y a la localización de muchas personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el momento en que hacemos este levantamiento de denuncia, oiga, por favor, ya, pero a la de ya, hagan la intervención celular y también la activación de las cámaras, ¿no? ¿Por qué? Porque estas cámaras luego nos dicen, es que nada más tiene cierto lapso de tiempo, ¿no? Y si tú sin una orden judicial, pues no puedes solicitar esas cámaras, ¿no? Y sobre todo también a establecimientos. Entonces, por ejemplo, hay algunos establecimientos como Walmart, como Suburbia, como todas estas cadenas grandes, ¿no? De supermercados que se han negado. O sea, tú como víctima debes de saber que estás en todo tu derecho de levantar un acta en contra de esas personas por obstrucción en la búsqueda de tu familiar, ¿no? O sea, porque no es que tú quieras ver cosas de allá adentro, es que tú estás buscando a tu familia, es que tú Claro. necesitas esas grabaciones que son vitales para encontrar, pues, en cualquier momento, pues, si pasó por ahí o no, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, pues sí, o sea, debemos de saber qué es lo que necesitamos primero para buscar a una persona, ¿no? Actualmente creo que lo digital nos ha rebasado mucho y todos traemos siempre un celular, ¿no? Entonces, sobre todo es lo que te decía también, o sea, podemos solicitar esta sábana de llamadas. Gente, por favor, anoten sus email de sus teléfonos. Digo, no queremos ser extremistas, pero la verdad sí. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una etapa tan grande de violencia que pues cualquier persona puede desaparecer por cualquier cosa, ¿no? Entonces más vale tener ahí todos los datos pues de una persona Ujú.
para poder buscarlo, ¿no? Claro, y sobre todo que en este contexto no hay una medida que se considere exagerada, ¿verdad? Como ya lo comentabas, antes decía, no, pues es que no han pasado las 72 horas, ¿no? Para que pueda esto proceder. O sea, hoy por hoy sabemos que no. Incluso a mí me llamó mucho la atención en esos últimos días en algunas partes del país cómo la misma sociedad, ¿no? Se forma alianzas, colectivos breves, inmediatos, de respuesta inmediata, ¿no? Que de pronto ya cuando las autoridades quieren actuar, ya han sido rebasados en ese sentido. Obviamente que habrá que canalizar algunas acciones muy particulares que tienen que ver con la competencia del juez, por ejemplo, lo de revisar ciertas cámaras, si no hay una orden de juez judicial, obviamente tiene que solicitarse para que se pueda acceder a ella. Claro, si las personas o empresas o instituciones que tienen esas cámaras se niegan, pues obviamente que también actuar conforme a ello. Indudablemente que a lo que se van enfrentando las familias, las personas que viven una realidad como la desaparición forzada en relación con el duelo, pues lo hace muy, muy complejo, demasiado cíclico, porque se va reviviendo la situación. No solamente, digo, no porque hayan pasado 2 horas, no pasa eso, como lo mencionabas hace rato en el primer bloque, ¿no? Este proceso de duelo lo viven en un solo día de manera más intensa o muy particularmente intensa, a diferencia de otros procesos que a lo mejor en la reorganización, en los reajustes, se van conteniendo ciertas situaciones. No acá. A mí dentro de la documentación para el tema me venían algunas recomendaciones que leía, tanto de la parte de organismos públicos como particulares, de colectivos y demás, qué hacer, además de la denuncia, ¿no? Y extenderla en el plano vecinal y demás. ¿Qué hacer también como conductas de autocuidado? Yo sé que estamos expuestos todos, tú lo has dicho, tenemos una realidad muy violenta en todo el país, hablando no solamente de México, en muchos, pero hablando de México, tenemos una realidad que cualquiera de nosotros puede ser víctima de cualquier tipo de delito. Además de ir inculcando la cultura de la denuncia, no solamente en esta materia, sino en otras, también es cierto que podemos, en materia psicológica, ir adoptando, perdón, pequeñas y grandes a la vez conductas de autocuidado, porque lo decías hace rato, podemos descuidar tanto lo que somos y hacemos por volcarnos a esta búsqueda. Nos exponemos a riesgos, nos descuidamos en todos los sentidos. ¿Cómo empezar a proponer, y ya como para ir concluyendo un poco nuestra intervención del programa del día de hoy, cómo proponer conductas de autocuidado a la población en general, particularmente a las que viven esta realidad? Pues justamente como ya las familias se están uniendo a estos grupos de búsqueda masivos incluso, se han empezado a impartir talleres a las propias familias en donde se menciona justo esto, ¿no? Entendemos que están pasando por un proceso complejo en donde quieres voltear la ciudad y encontrar a tu familiar, ¿no? Pero justamente esa impotencia, esa ira, ese enojo que tú tienes, ¿no? Porque nadie lo encuentra y tú lo quieres hacer y te irías a un barranco por encontrar a tu familiar, te pone en peligro, ¿no? Entonces, primero debemos de saber que no somos buscadores. Sé que duele, sé que como buscadores, y tal vez me eche encima a las familias buscadoras, pero ser buscador es más allá de ir a campo, de recorrer kilómetros y ya está, ¿no? Debemos de conocer alteraciones del terreno, debemos de conocer qué es un indicio, debemos de conocer qué es un resto, cómo diferenciarlo de un resto animal, en qué situaciones puedo tocar las cosas, por qué no las puedo tocar, ¿no? O sea, todo lleva un proceso legal y en el momento en que yo toco alguna cosa que podría probar que le hicieron algo a mi familiar, está contaminado, ¿no? Está siendo intervenido por un ente no jurisdiccional y por lo tanto ese elemento que iba a probar algo ya no es validado, ¿no? Y entonces cualquier cosa que pudiera haber
pues dado solución a la desaparición de mi familiar, se fue por la borda, ¿no? También esta situación de yo quiero ir, yo quiero trepar, debemos de conocer que tenemos limitaciones, ¿no? O sea, nosotros veníamos de una dinámica familiar, social que no era o que no tenía que ver nada con hacer rappel, por ejemplo, o con meterme a espacios confinados e incluso meterme a una colonia pues completamente insegura, ¿no? Y que ninguno de los familiares, ni siquiera de los grupos buscadores, traemos un equipo especial, por ejemplo, antibalas, ¿no? Y si nos estamos enfrentando a estos grupos delictivos, debemos de saber que si ya desaparecieron, por ejemplo, a 43 personas, pueden desaparecer a 10 personas que pueden estar buscando a una, ¿no? Entonces, vaya, sí que debemos de tener conciencia acerca de lo que podemos hacer, ¿no? Muchas de las veces se les comentaba a algunos familiares, tratemos de no hacer ruido, ¿no? Tratemos de no despegarnos de este grupo de búsqueda. Tratemos de no exponernos demasiado al sol. Vamos a dar breves espacios de, ¿cómo se llama? De descanso. No, pero yo quiero seguir buscando. Pues sí, pero debemos entender que si tú no estás bien, ¿quién va a buscar a tu familiar? ¿No? Si tú no estás bien, ¿cómo vas a ver a tu familiar si lo encontramos? ¿No? Claro, Entonces, sí, claro que es necesaria ahorita ya la capacitación para las dos partes, ¿no? Sensibilización, capacitación, derechos humanos, todo para servidores públicos y también en la parte familiar, ¿no? Eh, enseñarles qué estamos haciendo, por qué se hace de tal forma, cómo se hace una búsqueda, por qué se hace de esa forma la búsqueda. No todas las búsquedas son iguales, son diferentes. Entonces, cada una necesita cierta particularidad y por lo tanto se le debería de enseñar a los familiares, ¿no? O sea, necesitamos esa transparencia para con ellos, para decirles, estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Y si se los enseñamos, ellos creo que podrían tener cierto alivio y podrían incluso dejarnos seguir buscando, ¿no? Y que ellos se dediquen a pasar por este proceso de duelo que realmente necesitan, es muy difícil. claro. Necesitan elaborarlo, obviamente. Y claro, se han tomado medidas, incluso los colectivos que hay en el país hoy por hoy se hacen acompañar en algunas búsquedas por expertos. Ya Ujú. hoy por hoy, justamente porque han visto que hay riesgos potenciales a los que muchos de ellos ya lamentablemente pues han sido víctimas también, ¿no? Entonces, como contener esos riesgos implicará tener en cuenta que aunque nuestra ira, nuestra desesperación, etcétera, nos lleve de manera impulsiva a hacer cosas que pudieran, no solamente lo más grave, ¿no? Dentro de este contexto, comprometer nuestra integridad, sino que, como lo has dicho, de alguna manera obstaculizar el mismo procedimiento dentro de este mismo proceso que ya se tiene. Obviamente hay mucho que trabajar, obviamente hay mucho que hacer, se está creciendo las legislaciones y se va depurando todo ello, se va capacitando. Sin embargo, en términos de impacto emocional, no debemos olvidar las conductas de autocuidado. ¿Algún último pensamiento en estos un minuto, Carla, que nos puedas dar para despedirnos? Creo que también es bastante importante no dejar de lado nuestra salud psicológica. Actualmente ya hay un programa en el cual todas las víctimas indirectas, es decir, todos los familiares que están relacionados con la desaparición de uno de sus familiares, puede recibir cierto tipo de apoyo y uno de estos apoyos es el apoyo psicológico. Claro, está rebasado, evidentemente, eh, pero si está ahí presente, exíjanlo y tómenlo, ¿no? Porque en las búsquedas lo van a necesitar, ¿no? Y sobre todo para hacer estas búsquedas forenses. Es muy duro ir a buscar un resto y estar con los nervios de, ¿será mi familiar? ¿No? O Ojalá que será el sí, de mi pero no. compañero. Ujú, Exacto, ¿no? O sea, ¿cómo afronto eso? claro, ¿No? muy bien. Entonces, creo que nunca dejar de lado esta salud mental. Muchísimas gracias, Carla. En verdad, creo que en algún otro momento vamos a
invitarte nuevamente para que continuemos, porque es un tema que no podemos agotar con este breve tiempo. Pero en verdad agradecemos a nombre de Simisae tu participación extraordinaria, de verdad muchísimas gracias. Y a todos los que se conectaron, a los que nos dejaron sus saludos, muchísimas gracias. Recuerden que nuestra línea está activa las 24 horas del día durante todo el año, 800-911-3232. Nuestro correo electrónico centrodiagnóstico@simisae.com.mx y nuestra página oficial para que nos conozcan, simisae.com.mx. Y recuerden que martes y jueves en punto de las 6 de la tarde tenemos programa. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias nuevamente a Carla por su participación y nos vemos el próximo jueves con otro tema. Hasta luego. Hasta luego.